En este vídeo vamos con este Reflexiones Mágicas número 15, en el que hablaré sobre qué le espera al mundillo espiritual y opinión de su trayectoria histórica, que viene a ser el penúltimo de los compilatorios que tenía en mis guiones que iban a dar para muchos vídeos diferentes, pero que no me apetece hacerlos. Y a partir de que haga estos dos vídeos tengo un par de ideas de vídeos que hacer, a lo mejor uno de respondiendo a comentarios que tenía por ahí guardados, y a lo mejor uno de mis prácticas de anécdotas de brujo, pero no hay más. Igual la sección queda congelada, cerrada, ya veré qué hago con ella, ¿vale? Pero ya no hay más. Dentro de la serie, el último vídeo importante fue el anterior, el de Reflexiones Mágicas número 14. Ahora vamos ya lo que es con el remate. El próximo, de hecho, va a ser el de cómo se muestra el mundillo espiritual en la industria del entretenimiento. O sea, como veis ya a nivel trascendental, lo importante ya está dicho. Entonces vamos con estos vídeos de cierre, ¿vale? Que ya no habría más temáticas, ya estaría todo dicho. Entonces, ¿qué temas os traigo aquí que podrían haber dado para más vídeos, pero que no me apetecía? Sobre todo, aquí os traigo temas que requerirían de mucha investigación y muchas cosas, y me da una flojera increíble, pero es que es una de ello. ¿Para qué me va a poner a esto si es que no me apetece? O sea, si no quiero investigarlo para mí mismo, pues para traerlo al canal cuando igual no tienen ni 10 visitas, pues no voy a hacer un esfuerzo que no me va a ser enriquecedor para mí mismo, para que luego tampoco tenga resultados. Entonces, lo comento aquí un poco por encima, algunas ideas, por si alguien quiere seguir la pista o le sirve como inspiración para que se pueda buscar por su cuenta, porque yo no lo quiero hacer. Y ya está, si no es más. Entonces vamos ya de manera un poco relajada a abarcar todos estos puntos, y los puntos que tengo son que tendréis seguramente en el índice, que tendréis en la descripción el comentario fijado del vídeo, hay los diferentes apartados, y los que tengo aquí son futuro de la magia, luego el otro es historia de la magia, y luego el otro de la magia en las grandes religiones, y por último la magia en diversos cultos y sectas. A ver, esto en principio iba a ser una serie entera de esta sección del canal, ¿vale? De hecho, es más, esto en los guiones venía cuando el canal se planteó como un canal separado, como un canal único. Entonces era una serie que podría haber dado mucha longevidad a lo que es a este supuesto canal o esta sección del canal, en plan de ponerse con cosas de la historia y 20.000 cosas de 20.000 disciplinas y cómo hacen magia esta... Bueno, magia aquí entendiéndome, no la magia como cuando hablo de la sección de magia de que es como ley de atracción pura, sino que aquí como magia me refiero a todo lo que es el mundo espiritual, ¿vale? Solo que es que la terminología no me acaba de encajar ninguna que me acaba de gustar, ¿vale? Entonces, por eso aquí aclaro lo que es la terminología para que quede claro. O sea, magia me refiero a todo lo que es el mundo espiritual. Entonces, eh, ahora, como es un vídeo de opinión, entonces voy a comentar, a ver si estoy inspirado en sacar algunas cosillas que puedan ser con este indirecto pseudo improvisado. Entonces, yendo al primer apartado, el del futuro de la magia. Y aquí, en el guión, parece que me puse inspirado, ¿vale? En esa época, cuando estaba haciendo el guión, y escribí algo que puede ser interesante. Igual solo por esto que voy a comentar ahora, pues ya merece la pena hacer este vídeo para que salgan las ideas y no que se quede en el limbo sin que salgan en el canal. Y escribí: el futuro de la magia dejará de ser magia y será ciencia. Muy comercial, extremista con la naturaleza como protesta al mundo tecnológico. Transgénico, quizás un punto de inflexión sea la llegada masiva del ser humano al espacio y en la exploración de otros mundos. El silencio en las travesías y la sensación de inmensidad del universo puede llegar a crear estados mentales importantes que desarrollen una evolución en la magia. Entonces, básicamente aquí estoy poniendo una contraposición del mundo cibernético, incluso de los cyborgs, que es lo que nos espera en el futuro, con lo
trascendental que puede ser cuando en el futuro lleguemos al espacio de manera masiva, o sea, y al contemplar esa inmensidad de lo que es el espacio, el universo, ese silencio, cómo se mueven los astros y cómo sean esas cosas, pues que la gente entre como en estados trascendentales, ¿vale? Porque sea como una especie de clic que haga una especie de cambio a nivel mágico, espiritual, de mucha importancia. Entonces, según mi parecer, yo creo que por ahí va el futuro de la magia. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué creéis que puede ser el futuro de la magia? A ver, yendo más en esta parte de dejará de ser magia y será ciencia. Pues, ¿cuál es la definición básica que puse como magia? Aunque aquí como magia me estoy refiriendo más que la parte espiritual a la magia como ley de atracción, ¿vale? Como de manifestar cosas. Yo cuando lo definí como que simplemente magia es cosas que funcionan, pero que no se conoce de manera demostrada, en plan científica, medible, los mecanismos por los cuales funcionan. Simplemente eso. Entonces, si con la ciencia se puede ver cómo funciona, entonces ya no sería magia, sería hacer ciencia, por decirlo de alguna manera. Porque, como os he dicho en muchas ocasiones, lo que es la magia no puede ser antinatural, porque si está algo en el mundo natural y algo está manifestado lo que es en el mundo, forma parte de la naturaleza. Entonces simplemente no se conocen sus mecanismos de producción. Entonces el futuro de la magia es que se descubra o se acerque a cómo funcionan este tipo de vainas, todo este tipo de historias raras, cómo funciona esta parte de la atracción, aunque ahí parece que en la cuántica se va acercando, cómo funciona todo el mundo del astral, del mundo de los sueños, todo ese tipo de cosas raras. Ahí está quizás el futuro, en demostrar de manera científica este tipo de cosas. Ahí está el futuro quizás. Lo de muy comercial y extremista con la naturaleza como protesta al mundo tecnológico. Pues aquí estoy eh, viendo algo que es más o menos obvio. O sea, la sociedad y el mundo se suele mover como por reacciones opuestas. En plan de, esta cosa está de moda, pues voy a hacer la apuesta para tener lo que es más personalidad. O esta cosa estamos todos ya cansados, pues vamos a irnos hasta el lado opuesto. Los humanos somos así de imbéciles. Entonces, si lo que viene en el futuro es un mundo ultra tecnológico, en el que incluso va a haber gente cyborg y cosas por el estilo, pues habrá gente que se refugie en lo opuesto, en la naturaleza, ignorando eso cuando quizás lo que habría que aprender es a convivir con la tecnología como tal. Porque en parte la tecnología es lo que nos hace especiales como humanos. Desde el fuego, cuando se empezaron a hacer diferentes artefactos, pasando por la rueda y cosas por el estilo, en parte la tecnología, el desarrollo tecnológico es lo que nos define como especie. Entonces, a nivel espiritual, si bien hay posturas que parece que están contrapuestas, en plan de que, yo que sé, el mundo cibernético y eso lo que nos va a alejar y nos va a convertir en autómatas, en personas sin alma y historias de esas, creo que el camino al final va a acabar siendo de encontrar la espiritualidad incluso dentro del mundo mecánico, del mundo de que si el mundo de la inteligencia artificial y cosas por el estilo, y luego definir si la inteligencia artificial llega a ser un ser espiritual o no, que yo diría, ¿y dónde está la pista? La pista está en la vibra, en la vibra que tenga. Igual tiene masa crítica, está vivo de manera espiritual, quién sabe. O a lo mejor alguna entidad se mete en la inteligencia artificial, quién sabe. Está gracioso aquí las reflexiones que pueden salir de todo este tipo de cosas. ¿Os lo imagináis? En plan de... aquí yendo un poco con la teoría esta que dicen algunos, de que hay gente que va desalmada, que pierde el alma porque muere y luego él se le mete otra persona en el cuerpo y acaban siendo personas diferentes. Entonces, si esa teoría y esas cosas fuesen ciertas, ¿qué le impediría
a una entidad de esas, meterse en una inteligencia artificial que tiene procesos cognitivos incluso superiores al de un humano, que en un cuerpo humano, cuando realmente en el futuro van a ser cosas muy, muy similares. Si, por ejemplo, estamos aquí como en plan el juego de Cyberpunk, que somos medio lata, medio esto. ¿Cómo saber si ese mundo tecnológico va a ser correcto o no para la parte espiritual? Sinceramente, es que hasta que no se experimente no lo sabría. No lo sabría. ¿Por qué no lo sabría? Porque si, por ejemplo, no tengo nada cibernético, hasta que no tenga algo cibernético que vea si me impide o no entrar en estados de trance y canalizar energía, no sabré si es positivo o negativo ser un cyborg. No sé si se me entiende. Si tú, por ejemplo, eres un cyborg y aun con esas puedes entrar en esos estados de trance, tener control energético y cosas por el estilo, pues en principio no debería haber ningún problema. El problema quizás sería ya si vamos a nivel teórico de que si la parte de anatomía energética, lo que es y cosas así. Entonces lo dejo en la duda. No lo sé. No lo sé si puede ser un cambio positivo o no. Lo que sí sé es que, queramos o no, nos va a tocar convivir con ese mundo tecnológico, a no ser que os conforméis con vivir en cuevas, básicamente, a ver cómo en el campo, como unos amis o cosas así, ¿vale? Ignorando lo que es la realidad del mundo. Y el mundo tecnológico, transgénico, quizás un punto de inflexión sea la llegada masiva del ser humano al espacio. Transgénico aquí me refiero con, por ejemplo, de que todos los alimentos y todas las cosas sean hechas por laboratorio. Pues yo sí veo que vamos a un mundo así. O sea, a nivel espiritual, ¿qué sería la parte extrema? Que nazcan niños probeta. ¿Qué problema a nivel espiritual puede ser que nazca un niño probeta? Pues porque son niños que nacen sin la conexión con la madre. O sea, no estoy aquí juzgando la parte a nivel de que si salen con alma o no, ¿vale? Porque igual si el avatar está bien montado, pues no sería un problema, pero al final, a nivel energético y eso, tiene que haber un impacto, lo que es que en el periodo de gestación, que una probeta, no, bueno, una incubadora artificial, eh, igual no llega a tener del todo. Solo aquí hipótesis que lanzo al aire con esto. También con lo de transgénico, lo de que los alimentos sean transgénicos, o sea, que se creen así de manera artificial, puede llegar a tener algún impacto a nivel energético, a nivel espiritual. Tendría que observarlo. Tendría que coger un par de alimentos transgénicos y ver qué vibra tienen y ver qué vibra me transmiten. En principio no deberían tener una vibra asalvajada como algo que se ha hecho en cualquier parte, pero es que igual desde el momento en el cual a ver, los transgénicos hay que plantarlos igual. O sea, tienen que tener en cierta medida cierta conexión con la naturaleza, porque a no ser que empiece a salir comida de la nada, en plan con impresora 3D, en principio el proceso de los transgénicos, si tienen en algún momento conexión con la tierra, pues no cambiaría mucho la diferencia con el cultivo tradicional, que es también selectivo artificial porque se ha puesto así. Lo único que cambia es que las semillas sean avanzadas tecnológicamente. Es como decir que una persona que sea transgénica, imaginaos un superhumano que le han puesto una supergenética, que por ser hecho así y que lo hayan, por ejemplo, pillan lo que es el super ADN, montan el super ADN, lo implantan en la madre, tiene una gestación normal, pero es como el super ADN. O sea, esa persona nace sin alma, porque se ha hecho en origen en una probeta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que esa persona nace sin alma? ¿Es un robot? Pues yo digo que no, porque ha pasado todas las fases. Pues supongo que las plantas era algo similar. Es como que la semilla, lo que es el origen, el ADN,
está optimizado a las diferentes necesidades, pero el cultivo, a no ser que se inventen algo en plan impresora, pues va a ser exactamente igual. Entonces no creo que tenga mucha diferencia. En todo caso, ante la duda, como en cualquier cosa espiritual, pues pillaos una fruta o una cosa de estas transgénicas y una que no lo es, analizar la vibra que tienen las dos, comerosla, ver qué efectos tiene a nivel energético las dos y veis la realidad. ¿Vale? Lo experimentáis. Luego, un punto de inflexión sea la llegada masiva del ser humano al espacio y en la exploración de otros mundos. Bueno, es que este momento, cuando llegue a pasar, va a ser un boom. O sea, porque igual, ¿os imagináis que el mundo se divide en los que han estado en el espacio y los que no? Los espirituosos y los mundanos cyborg que no tienen dinero para ir al espacio. O sea, está curioso el tema. El silencio de las travesías. Bueno, silencio. Si las naves, por ejemplo, tienen equipos de sonido y un montón de divertimiento y cosas por el estilo, pues no tiene por qué haber silencio. Pero en principio, imaginároslo. Imaginaos, por ejemplo, en una nave, ahí con el gallo, que estáis en una cabina, ¿vale? Que igual no estáis, que no estáis flotando. O sea, que ya hay tecnología para que haya gravedad o hay trajes especiales, movidas por el estilo, que no vais flotando. O sea, que estáis por la nave o incluso si estáis flotando tiene más impacto. Imagínate ahí flotando en una cabina, mirando por la ventana de la nave, viendo la inmensidad del universo mientras vas dando volteretas porque estás en gravedad cero y sin nada de ruido. Viendo lo que es ahí todas las estrellas, viendo el planeta desde arriba y viendo lo insignificantes que somos con respecto al universo. O sea, eso tiene un carácter mágico, ¿no creéis? Eso tiene que tener algún impacto fijo en lo que es en la mente de las personas. Eso va a hacer que cambie completamente. Bueno, completamente. Creo que va a tener mucha influencia en mucha gente del mundo cuando llegue ese momento a nivel espiritual. La cosa es, ¿y cómo se va a desarrollar esa parte espiritual? ¿En qué sentido? Esa es la parte que no tengo clara. ¿En qué sentido se podría sentir? Igual la espiritualidad se desarrollaría más a una espiritualidad otra vez contemplativa, de relax y de simplemente seres que estamos vagando por el universo y simplemente una espiritualidad vaporosa. Podría ser una fórmula que se desarrolle en ese punto. Podría llegar a ser. No se me ocurre nada más con respecto al futuro de la magia, lo que es en este punto, así que pasamos directamente al apartado de historia de la magia. Y vais a decir, ¿y voy a deciros historias y cosas por el estilo? No. Voy a, digamos, comentar algunas cosas que me parecen curiosas y cómo creo que podría funcionar o movidas por el estilo. Estoy improvisando, ya sabéis. Entonces, ¿qué me puse aquí en historia de la magia? Cosas que iban a ser vídeos separados, pero ¿quién se va a poner a investigar? ¿Con qué sentido? ¿Para qué? Y puse historia de la magia, parte 1, magia primitiva. Parte 2, magia de las primeras civilizaciones. Parte 3, desde el año 0 hasta el Renacimiento. Que ya el año 0 lo llaman como nuestra era. Ya no dicen el después de Cristo. Están cambiando los tiempos con esto. Parte 4, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Parte 5, el siglo XXI. Y luego me puse por ahí historias de hombres lobo, brujas búho, cuervos, etc. A ver por dónde agarro este tema. La magia primitiva. ¿Cómo sería la magia primitiva y qué sentido tiene? La magia primitiva no era una magia muy natural. O sea, en plan de el ser humano con la naturaleza. O sea, de que... sí, sí, lo que es natural. Sí, viene a ser así, ¿no? O sea, puramente natural. En plan de todo pasa a ser como una... la naturaleza es la propia deidad, por decirlo de alguna manera. Los efectos meteorológicos son los dioses y lo que da... La espiritualidad sería estar en comunión con la naturaleza. O sea, no pinta tan mal la propia magia primitiva. Luego, parte 2, magia en las primeras civilizaciones. Pues aquí es donde quizás esas partes naturales van cogiendo forma y se van montando los diferentes panteones, como evolución de
de, de sucesos naturales. O sea, Zeus, ¿qué viene a ser? El dios del rayo. Entonces, por lo tanto, si es dios del rayo y castiga al suelo, pues es dios de los cielos. Urano era el cielo, era la esposa de Urano era la tierra. Apolo, Helios y eso están relacionados. Bueno, Apolo es otra cosa. Helios es el sol. Gea es la tierra. Cronos es el tiempo. Neptuno los mares. Hades el inframundo, o sea, el otro mundo. O sea, al final, lo que es las civilizaciones simplemente le han puesto nombre y han creado panteones y le han dado cualidades humanas a sucesos naturales. Y luego a partir de ahí se crean los diferentes mitos para explicar diferentes ideas. Por ejemplo, el mito de Perséfone, si no recuerdo mal, de que en plan de que va y Hades se la lleva al inframundo y como Demeter se pone triste, viene lo que es el invierno. Y luego cuando le toca el medio año a Perséfone lo que es fuera del inframundo, pues ya Demeter está otra vez feliz y se crea la primavera y cosas por el estilo. No dejan de ser sucesos naturales que están representados en diferentes deidades a las cuales darles... se les da culto, intentando conseguir algún tipo de favores mágicos. A nivel mágico, según lo que hemos estado viendo en el canal, ¿qué cosa práctica puede ser? Canalizar arquetipos de conciencia sin centrarse en el dogma, porque el dogma es cultural, es una manera de humanizar ese tipo de sucesos, pero centrarse en las virtudes. ¿Qué dioses se centran en virtudes o en disvirtudes? A ver, Dionisio, dios del vino, de las fiestas. O sea, ¿qué podría ser Dionisio? El ostio. O sea, de hecho, Lucifer tenía cierta relación con Dionisio. Si veis la serie de Lucifer, o sea, tú dices en vez de Lucifer lo llamas Dionisio y viene a ser la misma entidad, por decirlo de alguna manera, en ese punto. Apolo, las artes, o sea, las primeras civilizaciones usaron lo que es dioses naturales y los fueron volviendo cada vez más sofisticados, más humanizados. O sea, por ejemplo, en el panteón griego, que es el principal, empieza ¿qué es lo que empezó? O sea, los reyes, ¿quiénes han sido? Está lo que es Urano. Urano reinó primero. Después de Urano vino Cronos o Saturno. Y después de que parece que fue la era dorada. Y después de Cronos y Saturnos vino Zeus. Y después de Zeus, ¿quién tendría que gobernar lo que es en la siguiente época? ¿Quiénes son los dioses, los hijos más destacados de Zeus? Pues la hija favorita viene a ser Atenea, puede ser Apolo, pero parece que el favorito y el sucesor sería Dionisio. Estamos jodidos. El sucesor sería el diablo. Los placeres carnales. Pero si os fijáis, por ejemplo, lo que es desde el origen hasta las últimas generaciones de dioses, en este panteón, que supongo que tiene lo que es relación con todo tipo de panteones, se va de más naturaleza, más esencia, más caos, a más humano, más sofisticado, más relacionado con estos últimos que os he dicho: Apolo, dios de las artes; Dionisio de los ostios; Atenea, diosa de la sabiduría, y cosas por el estilo. Vale, o sea, va cambiando y se va yendo... Bueno, igual se está yendo más a las virtudes también. Está interesante el asunto. Luego desde el año 0 hasta el Renacimiento. Aquí me he metido yo solo en un problema porque no sé, ¿cuándo es el Renacimiento? ¿No era el siglo XVII, el siglo XVIII? ¿Cómo era? ¿El siglo de las luces lo llamaban? O sea, ¿el Renacimiento no era la época de Descartes? ¿Descartes de qué época es? 1700, 1800 y cosas por el estilo. A ver, ¿por qué he puesto lo de Renacimiento? Porque, a ver, desde el 0, o sea, se pasó de los panteones y se fue tendiendo a las religiones únicas. De ese periodo hasta más o menos al Renacimiento. Más o menos se fue llevando, aunque las religiones únicas
hay algunas, lo que hicieron los sincretismos fue adoptar lo que las deidades que había en diferentes poblaciones y las convirtieron en santos, hicieron un apaño. O sea, de manera indirecta, lo que es los panteones están integrados con otro nombre en los panteones de las religiones únicas. Solo que simplemente, en vez de un dios con equivalentes, como por ejemplo Zeus tenía lo que es a Poseidón y a Hades, como más o menos equivalentes, y luego tenía un padre por encima de él, que era Saturno, y otro padre y otro abuelo por encima de él, que era Urano. Pues en vez de eso, pues lo integraban como en un ser como súper superior que está por encima, y luego debajo de eso están las jerarquías de los diferentes ángeles, pero no deja de ser la misma historia. Es como si venimos ahora y decimos que el dios tocho vendría a ser Urano, que es el que refleja lo que es el cielo y es lo que refleja de manera más bruta, más pura, lo que es la existencia. Es la misma historia, o sea, es toda la misma historia. O sea, los panteones pasaron a ser monoteístas falsos, porque luego tienen todos los ángeles, y los ángeles no dejan de ser dioses con otros nombres, así de simple. Luego, pero es que, ¿qué pasó en el Renacimiento? O sea, ahí ya no sabría qué decir. O sea, en el Renacimiento no es cuando resurgieron un poco los textos de Aristóteles y todo esto, y a lo mejor resurgieron un poco las influencias de los dioses griegos que eran dioses arquetípicos, que eran de arquetipos de conciencia y cosas por el estilo. No sabría decir lo que es en este punto. Luego, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, ¿qué magia tenemos? Pues aquí tendríamos todo lo que es un poco desligarse cada vez más de lo que es las religiones y lo que es explorar mundos nuevos, pero con base a las religiones. Más o menos viene a ser como una especie de popurrí de las diferentes religiones que hay en ese momento, y es lo que va saliendo desde esa época hasta el siglo XX, combinando con el siglo XXI, con la época New Age, que es un poco lo que es la combinación un poco de todo. Pues así está un poco la historia de la magia. En el fondo todo se centra en los panteones y punto. Se centra en los arquetipos de conciencia, tradiciones. Depende de cómo se comprenda los diferentes significados a nivel esotérico de cada cosa, se le puede sacar más o menos provecho. En plan de, por ejemplo, si... mm, no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Bueno, con los ángeles, venga, lo digo con los ángeles. ¿Quién era el ángel? El ángel de la sanación, Rafael, ¿no? Vale, entonces, en vez de simplemente, por ejemplo, a la hora de bueno, sí, eso sí, sí. Bueno, me he bloqueado aquí, me he quedado bloqueado, lo siento. Y luego, historias de hombres lobo, brujas, búho, cuervos, etcétera. Aquí es la parte de historia de la magia. ¿Qué puedo decir en este punto? Más o menos este tipo de historias de cambiaformas y este tipo de cosas están más o menos todas las culturas, todo este tipo de historias raras. ¿Qué podría decir lo que es al respecto? Pues que pueden ser proyecciones del astral. ¿Vale? En plan de gente con habilidades que por lo que sea se puede llegar a desdoblar, y no es que, por ejemplo, que haya un hombre lobo en persona que se transforma y está todo peludo y que duplica lo que es su tamaño y cosas por el estilo, sino que a lo mejor una persona que tiene una especie de doble astral que puede proyectar y gente con alguna habilidad lo puede llegar a ver, pues puede llegar a ver este tipo de transformaciones. O sea, no creo, por ejemplo, que una bruja se convierta en búho, en plan de que ves cómo se va reduciendo y le van saliendo plumas y van saliendo alas, sino que simplemente su proyección esotérica o astral se manifiesta como un búho, pero a lo mejor ahí tú lo ves con ojos mágicos, por decirlo de alguna manera, y ves energía, no ves un búho. No sé si se me entiende, o sea, búho es como lo manifiesta igual esa persona y cosas por el estilo, y ese tipo de cosas más o menos siempre ha existido. Lo que es la magia que adopta como inspiración a diferentes animales. Entonces esto sería magia primitiva. Aquí me viene a la mente los hombres leopardo, que hacen todo, que hacen
que hacen no sé si bueno, los típicos que las tribus cazan leopardos o por ejemplo cazan osos. ¿Se han visto vikingos? Cuando Bior se va lo que es por ahí al monte y mata un oso. ¿Qué hace con el oso? Pues que luego lo forma parte de sus poderes, similar al mito de Hércules con el león de Nemea. Y luego, ¿qué hacían algunos berserkers? Iban así como en plan con los lobos, o sea, en plan de lobos, y actuaban como lobos e invocaban esa parte de los lobos. O sea, eso no deja de ser una especie de magia primitiva histórica, lo que es esa conexión con la naturaleza. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar aquí? Un poco con lo de la historia de la magia. Pues que simplemente nace desde la naturaleza y va teniendo más complejidad según la complejidad que va teniendo las diferentes civilizaciones, por lo que da que quizás el futuro es que tengamos dioses tecnológicos. Es a lo que vamos, porque más o menos así es como es la evolución. Así que seguramente con la inteligencia artificial ya pasó, ya lo vi en un libro que me obligaron a leer en el instituto, de un libro que era de una especie de superordenador que controlaba el mundo y no sé si se le rendía culto también, pues posiblemente vayamos a eso, por no comprender lo que es la esencia y qué significa cada arquetipo de conciencia y cómo se utiliza a nivel espiritual y a nivel mágico. ¿Vale? Quizás vayamos a esos puntos. Lo de la parte de la magia y eso a partir del siglo XXI, ¿por qué se fue a la parte New Age? ¿No se fue también a la parte New Age como por los hippies que salieron como rebelión de la guerra de Vietnam y el principio de consumo de diversas sustancias y también y todo eso? Eso no fue la implicación que hubo de esa parte con la magia en esa época. Aunque también de esas épocas hay influencias como por ejemplo la de Aleister Crowley y todo eso con lo de la magia del caos, que luego puso lo que es diferentes cultos en el futuro, que si los masones y todo ese tipo de historias. O sea, está curioso el asunto. Luego, siguiente apartado de la magia en grandes religiones. Puse análisis de la magia en las grandes religiones. Y me puse parte 1, las grandes provenientes del mismo libro. Parte 2, el budismo zen, el hinduismo, religión tradicional china. Bueno, voy a tirar de profunda ignorancia con cualquier cosa que diga aquí. me voy me voy a lo básico. A ver, lo básico ya lo dije más o menos. O sea, en la parte 1 de las religiones provenientes del mismo libro. Pues, ¿cuáles son las que vienen del mismo libro? El, la más originaria, la más primigenia, lo que viene a ser el judaísmo, que luego que luego tuvo una bifurcación, que viene a ser el cristianismo, y luego aquí el islam es es una bifurcación de el judaísmo o del cristianismo. Ostras, no lo sé. Pero eso es importante saberlo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, te lees el Corán, yo creo que me lo escuché hace muchos años. Y si tienen bastante ahí en cuenta lo que es todos los escritos de primitivos de la Biblia y todo eso. O sea, el libro común es similar. ¿Cómo se formó el Islam? O sea, antes de ser islámicos eran judíos o tenían lo que es religiones árabes y luego de alguna manera se transformó al Islam con una historia rara de esas. O sea, no lo sé, pero está interesante ver ese tipo de bifurcaciones. ¿Qué diferencian las diferentes religiones principales a nivel mágico, por decir, bueno, a nivel de guía y eso? Que cada cual considera su cabeza principal, su guía principal, que el líder es diferente. Vale, por ejemplo, si mal no recuerdo, el Islam considera a Jesús como una especie de profeta, pero considera que Mahoma es su verdadero profeta elegido, el último, el tope, el tocho. O sea, para ellos el importante para el cristianismo, el importante es Jesús. Entonces, aquí una hipótesis totalmente ignorante, ¿vale? Completa y absolutamente ignorante, porque no tengo ni idea, es que si algunos cristianos
que estaban esperando la siguiente venida de Jesús, vieron a Mahoma como el que la siguiente venida de Jesús, entonces sería lo que es el sucesor según eso. No estoy legitimando el Islam, simplemente estoy haciendo hipótesis y teorías, lo que es ahí. Y los judíos pues no consideraron a Jesús como ninguno, y supongo que a Mahoma tampoco lo consideraron como su Mesías, y se habrán quedado con que sí, con Moisés, con Isaac y con los tradicionales, pero la base del libro viene a ser la misma. Para estudiar cristianismo hay que estudiarse el Antiguo Testamento, o sea, hasta el Antiguo y Nuevo Testamento, son la misma historia. Y a nivel mágico, ¿qué tienen más o menos las tres en común? Pues, uff, me estoy metiendo en un rollo que esto me pasa por improvisar. Por eso no quería hacer estos vídeos, porque hay que investigar mucho. Son vídeos muy pesados de hacer, o sea, son pesados. A ver, ¿qué tiene desde mi ignorancia lo que es los judíos en diferencia con los cristianos? Con los cristianos. A ver, ¿no tenían panteones un poquito diferentes? Lo que es a nivel de deidades y de santos y de cosas así no eran diferentes. También viendo de qué tipo de estratagemas hicieron las diferentes religiones en las diferentes zonas a la hora de apropiarse de los panteones. Porque, por ejemplo, eh, la religión cristiana en Portugal, bueno, en Brasil, si no recuerdo mal, con las religiones estas que tenían autóctonas, bueno, autóctonas, si eran los esclavos que estaban en Brasil, que venían de África y tenían lo que es a sus dioses o sus espíritus, lo que es los espíritus y eso, eh, el que me viene a la mente es Sao Bento, o sea, Sao Bento, que luego en el sincretismo, si no recuerdo mal, vendría a ser San Benito, lo convirtieron en un santo. Creo que en origen no era un santo. Creo que en origen era un espíritu ancestral de los. De estos que tienen origen en África, que luego aprovechó lo que es la religión cristiana, que veía similitudes con algún santo, con algunas cosas de estas, y juntaron propiedades de ambos, y así iban contentando a la gente diciéndole, mira, tú ahora tienes que ser cristiano porque es la ley, pero fíjate que lo que tienes tiene cabida en lo que es en lo que es en nuestro mundo, y en vez de sí se llama así. O sea, simplemente hicieron como una especie de trueque, jugaron ahí a, a juegos raros para engañar, y fue como se salió así, pero la verdad es que no lo sé. O sea, a nivel mágico, ¿qué es con lo que me puedo quedar? Con las diferentes religiones. A ver, desconozco cómo es el judaísmo, pero el cristianismo y el islam creo que son religiones que tienden mucho a la pasividad, ¿no? O sea, es en plan de someterte a Dios, puramente a Dios. Entonces, estaríamos de magia que estaría centrada puramente en la fe. O sea, una magia pasiva. Magia pasiva. Magia pasiva y magia sobre todo la cristiana, no sé si en Islam también piden cosas, pero los cristianos suelen pedir mucho favores a Dios. En plan de rezar no sé cuántos padres nuestros para que le vayan las cosas mejor, y eso no deja de ser una especie de ley de atracción subordinada a lo que es a una deidad, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí queda un poco la magia de este tipo de cosas, ¿no? Queda como una magia muy eh, descafeinada, porque es una magia al final sumisa, en la que los estados de trance son pasivos y en la que simplemente se pide y Dios proveerá. ¿Sabes? ¿Puede funcionar? Yo creo que puede funcionar, pero la cosa es la conexión energética y el trance. A ver, el trance sería un trance pasivo que puede ser, quizás puede llegar a ser útil si lo que se busca es la conexión con Dios, pero quizás hay un problema con el dogma que impida lo que es conectar con Dios, de ser Dios, y haga que por querer ser demasiado presuntuoso nunca se llegue a la santidad, porque hay que osar ser santo. Me explico. Si tú, por ejemplo, estás tildando de herejes a todos los que... a gente que, por ejemplo, es gente avanzada a nivel espiritual, que tiene trances y cosas por el estilo,
Entonces, ¿qué te esperas de una persona tan retrógrada a nivel espiritual cuando llega a tener un estado de trance? No va a poder tener la comunión con Dios porque no se la va a creer. Se va a creer una especie de hereje por pensar que está junto con Dios. O sea, tienen que ser, o sea, el propio dogma los limita y los más osados, como por ejemplo las santas estas que dicen que hablan con Dios, se osan a decir que están hablando con Dios, que están en conexión con Dios y cosas por el estilo, pues no, algunos lo habrán quemado y cosas así. O sea, hay limitantes, en principio, si bien no lo comparto a nivel técnico, creo que hay poder ahí que se puede sacar. Por ejemplo, si tú estás como los del Islam, rezando 5 días, 5 veces al día, y aprovechas bien esos estados de trance para que, estando repitiendo las mismas oraciones 1, 2, 20.000 veces, entras en un estado hipnótico que te ayuda a entrar en estado de trance, le metes a eso lo que es una canalización de energía y debería funcionar. Es como lo que dije en el vídeo anterior de que se pone a rezar 80.000 Padres Nuestros, que entre en un estado hipnótico por la repetición, que con la fe y la conexión con Dios entre en el estado de trance y podría llegar a conseguir algo. No lo descarto. Lo que critico es que con el dogma hay ciertos mecanismos perversos que hacen que afecte quizás a llegar a los estados de trance y a osar a pasar esos estados de trance y a ir más allá. Y recordar que en los principios de la magia, querer saber osar callar, hay que querer osar y saber osar. ¿Vale? Y si por el dogma que tienes no osas, entonces te estás quitando algo muy importante para poder avanzar en el mundo de la magia. Desde mi ignorancia, que de este tipo de culturas pues no sé mucho. Lo de la parte de el budismo zen, los zen, el hinduismo y todo esto, lo desconozco. Vale, desconozco mucho. A ver, lo del hinduismo tiene como sus propios panteones de dioses infinitos, tiene lo de que si lo de karma y dharma, o sea, lo que es la relación causa-efecto la tienen muy, muy pendiente, lo que es en eso, pero a nivel mágico puro, no son todas las religiones como tal, a nivel mágicas, no son muy pasivas todas en general. O sea, porque el budismo también, según mi ignorancia, eh, y lo que es los zen estos y todo eso, no es todo muy pasivo. Entran, en plan, el budismo buscar el nirvana, entrar en estados de meditación, y los zen, pues estar con los estados de vacío. Ok, igual me estoy equivocando completamente. Estáis escuchando a un completo ignorante. Estoy cuñadeando aquí al máximo. Pero no dejan de ser todos estados de conciencia muy pasivos. O sea, yo creo que pueden ser útiles, ¿vale? Al igual que creo que, por ejemplo, con las religiones tradicionales, si osan aceptarse que son parte de Dios y conectar con Dios puede ser interesante para llegar al estado trascendental de conectar con el todo, siempre y cuando puedan limitar esos limitantes del dogma, lo veo útil, creo que lo pueden hacer, y la canalización de diferentes arquetipos de conciencia que están puestos en las virtudes de los diferentes ángeles, con la parte del budismo del Zen y lo del vacío y eso, también creo que puedes entrar en otros estados trascendentales muy interesantes, muy útiles en todo lo que es la meditación y cosas así. Ya que el nirvana yo creo que no es lo mismo que cuando estás con conexión con el todo, viene a ser más o menos la misma historia, lo que es lo mismo. Pero son estados pasivos, no son estados que vea como estados operativos a la hora de hacer algo con magia. Entonces, quizás ahí queda un poco lo que es la reflexión con eso, de que la magia en las grandes religiones es magia que si llega a trascender y, y se llega a los estados místicos, puede llegar a cumplir los cometidos que prometen, pero siempre y cuando los limitantes a nivel dogmático no creen un bache, sobre todo a nivel cultural, sobre todo a nivel de sociedad, que haga que los practicantes de las religiones no puedan llegar a los estados místicos. Porque la sociedad o los propios limitantes no
los penaliza y ellos se penalizan por pensar ese tipo de cosas, no avanzan. Pero por poder pueden. Me he enredado aquí, pasemos al siguiente punto, que viene a ser el último, que viene a ser la magia en diversos cultos y sectas. Que aquí como diferencia vital con respecto a lo de las grandes religiones, quizás la diferencia de la magia de las grandes religiones con la de los cultos y las sectas es que la de los cultos y las sectas igual es una magia activa. Igual esa es la diferencia trascendental, transversal de los diferentes tipos de magia, o sea, de cualidades diferentes que tenga, porque la pasiva ya se la han comido las grandes religiones, pero a ver qué tengo aquí apuntado. De aspectos comunes de la magia en cultos religiosos alternativos o sectas. Y puse parte 1, satanismo. A ver, el satanismo, si no recuerdo mal, no deja de ser una especie de lado oscuro de los cultos cristianos. De hecho, los curas, los magos satánicos más tochos no eran curas, que se pasaron lo que es al otro bando y usan lo que es las mismas tradiciones, la misma liturgia y cosas por el estilo. O sea, viene a ser la misma historia, pero conectado con la parte oscura, simplemente. O sea, viene a ser cosas similares. Simplemente que como con el dogma no se permite, se castiga. Y el satanismo filosófico creo que no es mágico. O sea, el satanismo no teísta es simplemente filosófico, es ir en contra de todo este tipo de cosas que van en contra de la libertad personal, si no recuerdo mal, igual estoy equivocado en este punto. Luego la otra parte de análisis de tipo de cursillos que se encuentran en el mercado, parte 1. Bueno, antes de sacar más partes, bueno, lo digo todo, a ver. Análisis de la magia en los nuevos cultos basados en los ovnis y los extraterrestres. Fases según los 33 grados masones, la alquimia, los rosacruces, análisis de la magia en la masonería, el gnosticismo, el chamanismo tradicional, el neonchamanismo, celta y nórdica, magia oriental en la India y el sudeste asiático, magia árabe, magia afro. A ver, recordar que no tengo ni idea y que estos son ideas que tendría que haber investigado para hacer vídeos. Aún así intentaré comentar alguna cosa, a ver si, para menos entretenernos, a ver si digo algo que sea interesante al menos, o por lo menos entretenido. A ver, con lo de... Aquí aunque esté en magia en diversos cultos o sectas, a ver, una secta cristiana que simplemente es igual de cristiana, pero que simplemente cambia de líder, pues me sigue siendo la misma historia que las grandes religiones, es la misma historia. Viene a ser cristianismo, digamos, alternativo, por mucho que sea lo que es eso. Así que aquí yo ya, con esto, me iría exactamente a lo que ya dije con lo de la magia y las grandes religiones, porque viene a ser la misma historia. Lo de aspectos comunes de la magia en cultos religiosos alternativos o sectas. Parte 1. ¿Qué tienen en común los diferentes cultos religiosos alternativos? No dejan de ser muchos un reciclaje. No dejan de ser simplemente un reciclaje de las grandes religiones y una combinación. O sea, viene a ser un reciclaje y una batidora. O sea, se cogen diferentes partes de diferentes religiones, se combinan y queda lo que es ahí un popurrí extraño. Entonces, si son un popurrí de las grandes religiones y las grandes religiones son magia, tienen una magia que es de tipo pasivo, pues su magia es exactamente igual, es una magia pasiva. Lo de... ¿Por qué puse ahí lo de las fases de los 33 grados masones? Miradlo porque está curioso con lo de los 33 grados. No por ser masón, sino porque, si no recuerdo mal, el grado 31 es, según lo que vi, hace mucho, igual no encontréis la misma fuente que yo, el grado 31 vendría a ser el grado que consigues cuando consigues la conexión con el todo. O sea, ese renacer raro, la descripción que vi con lo de los 33 grados, lo que es en ese punto, me pareció extremadamente curiosa, con ese grado 31. Así que si llegáis a la conexión con el todo, igual sois más o menos grado 31. De manera directa, tenéis la convalidación a nivel de habilidad. El 32 y el 33 no recuerdo qué eran, pero está curioso. Los grados masones, miradlo por ahí, está curioso. Y ahí pensar de, oye, y más o menos de este tipo de hitos de los diferentes grados,
¿Qué experiencias he podido tener yo? Como para saber en qué nivel estoy. O sea, está graciosa la historia. No los cultos, porque, bueno, digamos que a mí, para que me tengas que poner la indumentaria de muchos de estos cultos, pues yo creo que por mucho superpoder mágico que me des, yo creo que muchas de esas cosas no me las voy a poner. Me sentiría tremendamente incómodo con eso. Aquí mi ego diciendo de que yo el delantal ese rarito y los guantes, bueno, los guantes sí, pero el delantal raro ese, eso yo no me lo pondría nunca, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para hacer el paripé y todo ese tipo de cosas. Si es divertido, sí, sí, no, no, pero a ver, ¿qué más cosas puedo decir? A ver, lo de la alquimia, los rosacruces, no venía de un gnosticismo raro. Gente, me estoy quedando atascadísimo aquí. A ver cómo lo puedo desatascar y si no, pues voy cerrando el vídeo porque no sé mucho más. ¿Qué puedo sacar un poco de lo de los rosacruces? Lo de los estados gnósticos. ¿Vale? Porque no deja el estado, dar a juego lo que es el estado de gnosis, que no deja de ser algo que os comento que es la clave. Yo os digo, entrar en estados de trance. Ellos dicen, entrar en los estados de gnosis. Pues ahí está la clave. O sea, estado de gnosis, entrar en estado de trance, capacidad de energía y ya está. Y lo de la alquimia. A ver, lo de ponerse con brebajes y todo este tipo de historias es química. O sea, la química creo que nació de la alquimia y todo ese tipo de cosas. Pero me quedo con la parte más esotérica de lo que os comenté con lo de alquimia mental. Si estamos en un mundo en el cual las ideas se pueden transformar en oro, no quedarse perdido con lo de, bueno, es que voy a hacer la alquimia para tener oro, sino de desarrolla las ideas y mira cómo las puedes monetizar para comprar oro con tus ideas, una vez las monetices. No sé si se me entiende. Entonces, ahí queda eso. Luego, análisis de la magia en los nuevos cultos basados en los ovnis y los extraterrestres. ¿Cómo es la magia de los ovnis y los extraterrestres? Yo creo que viene a ser una magia pasiva también, ¿no? No deja de ser una magia también de canalización. Viene a ser la misma historia que canalizar ángeles y solo que con la diferencia, o por ejemplo, canalizar demonios, eres un satánico y movidas por el estilo, viene a ser exactamente la misma historia. De hecho, es más, es probable que lo que antes sean demonios, ahora han pasado a ser extraterrestres y ovnis. No sé si se me entiende. Simplemente que le han cambiado el nombre, pero es el mismo perro, diferente collar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, no dejaría de ser una magia pasiva de canalización. ¿Qué diferencia, por ejemplo, alguien que está canalizando luz y energía positiva, yo que sé, al comando Astar, que alguien que está canalizando energía positiva a un ángel? La misma historia. Es exactamente, o a un demonio, es exactamente lo mismo. Magia pasiva, simplemente que igual, por, por no tener satisfacción con las religiones grandes, se pasan a cosas alternativas que realmente son popurris con aspectos diferentes, pero que en esencia es más o menos la misma historia. ¿Vale? Muchas cosas son muy similares. Yo dentro de mi ignorancia estoy aquí cuñando al máximo, que igual estoy cometiendo aquí errores garrafales. Estoy cerrando la sesión del canal, dejadme tranquilo, así yo me quedo más relajado. sé que puedo estar cometiendo errores, pero yo sabiendo que lo he dicho todo me quedo más relajado. Luego, en la masonería, es que a ver, yo de masonería no sé nada. O sea, está que si lo de los símbolos y cosas por el estilo. ¿Qué puedo decir con respecto a los símbolos? ¿Tienen poder o no tienen poder? Pues imita los símbolos y mira la vibra que te dejan en el cuerpo a ver si tienen poder o no. Igual simplemente son herramientas para ocultar cultos para que no los quemen en la hoguera o para hacer cosas guays elitistas y saber tener sus actividades escondidas. Poco más lo de el gnosticismo. ¿Estoy combinando el gnosticismo con los rosacruces? ¿No viene a ser algo similar? Es que aquí vienen los popurrís de las diferentes sectas, de gnosticismo cristiano y movidas de esas que luego causan confusión. Lo de el chamanismo, neochamanismo y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que tiene este tipo de magia? Pues tiene una relación con los diferentes espíritus. O sea, aquí por ejemplo,
el chamanismo americano no sería igual a la magia afro. La magia afro también es chamánica, ¿no? Porque es conexión con espíritus o espíritus familiares, espíritu de las plantas y todo este tipo de cosas. O sea, no vendría a ser algo ahí similar, pero en general, ¿en qué se nos ha quedado el chamanismo? En gente yéndose a ciertos países a colocarse. En eso ha quedado el chamanismo, en vez de aprovechar su parte espiritual mágica, que incluso dicen de que no es, no es utilizar las sustancias para pegarte un viaje como, como turista espiritual, es comprender la esencia de las cosas para abrirte la conciencia. O sea, se ha quedado de... Mirad en qué se ha transformado lo que es todo este tipo de magia. Entonces, ¿cómo quedaría la magia chamánica? La magia chamánica y lo que es la brujería en general, si es una magia más activa, ¿no? O sea, aquí entraría también la brujería, si es más, si es mucho, es una magia activa que sí busca tener resultados. Por ejemplo, el chamán un chamán granicero, un granicero que busca lo que es que llueva, o sea, sí se buscan efectos más reales que con la magia pasiva que simplemente se busca el favor de Dios, por decirlo de alguna manera. Luego de la celta nórdica, pues, ¿qué hemos visto en la serie de vikingos? De cómo son aquí los nórdicos. Pues a ver, tienen panteones con deidades que están humanizadas y hacen rituales para pedir favores. Algunos rituales que son extremadamente crueles y pues aquí no sabría decir. O sea, entonces aquí especulo que a lo mejor con ese tipo de rituales lo que entran es en el estado de trance para intentar pedir los favores a los dioses. O sea, están dando la responsabilidad mágica a una entidad externa, cuando igual los responsables son ellos mismos por hacer esos estados de trance y esos salvajismos. A no ser que sí existan las entidades externas porque las han creado y solo las están canalizando. Está gracioso el asunto. Lo de magia en la India, no tengo ni idea. En el sudeste asiático, ¿qué es el sudeste asiático? Lo que es Tailandia y todo eso. Sudeste asiático no es budismo, no es puro budismo y cosas así. De magia árabe, ¿no tiene lo de los genios? Lo del uso de los genios y todo este tipo de cosas en el mundo árabe, lo que es esa parte mágica. No está lo que es eso ahí. Magia afro, la de afro sería una magia chamánica, ¿no? Y magia oriental, ¿qué magia tienen los japoneses? A ver, los japoneses sería como en plan de budismo y zen y tienen lo que es ciertos rituales de... Mirad, aquí viene otra parte. Una parte común de las diferentes magias de los diferentes cultos viene a ser la de purificación de energías negativas. Esas cosas más o menos sí se mantienen comunes. O sea, el cristianismo con esto, con los exorcismos y todo este tipo, y bendiciendo cosas, y más o menos todos los buscan ese tipo de favores y buena energía. Y bueno, gente, me ha quedado ridículo el vídeo, pero ahí he sacado todas las ideas. Investigar por vuestra cuenta. Muchos de estos temas de la magia en diferentes procesos de la historia, tenéis una serie en YouTube que vi hace 10 años, igual está por ahí, que viene a ser magia. Y te ponía un montón de momentos, cosas de la historia, de cómo se ha desarrollado la magia en los diferentes puntos de la historia. Otra cosa interesante que yo recuerdo cuando leí hace más de 10 años, viene a ser los 2 tomos de magia, de historia de la magia de Eliphas Levi. Ahí también podéis encontrar cosas interesantes y realmente no se me ocurre nada más. Esto viene a ser todo. Un saludo, hasta otra. Chao.